¿Viste la Fórmula 1, Iván? Desafortunadamente no. Te regalé el boleto. Te regalé el boleto, Iván. Preferí ir a Xochimilco. Bueno, vamos a ver entonces el color. También Xochimilco, por supuesto, se pone. Bueno, el color de la Fórmula 1 no se pudo lamentablemente romper el récord de asistencia de 3 días, que era de 339,000 personas. Fueron 337,043. Si hubiera ido Iván, también hubiera invitado a su banda. Bueno, espectacular. Se hace el minuto de silencio en la vuelta número 19, todos alzando el puño para solidarizarse, por supuesto, con las víctimas mortales del 19 de septiembre. Además de que la Fórmula 1 va a donar muchas escuelas provisionales allá en la zona sur de nuestro país, en Chiapas y en Oaxaca, para más de 9,000 tripones que se pongan a estudiar. Con esto amarra contrato la Fórmula 1, por supuesto, es hasta el 2019, pero muy probablemente tendrá más, ya que en una palabra, lo que fue el día de hoy, una chingonería de verdad, lo que hizo la Fórmula 1. Las cosas como son, increíble, increíble la organización que hizo el día de hoy el Gran Premio de México. Y ya hablando de la carrera, esta fue también espectacular. De las 71 vueltas que se tenían planeadas en la primera, en la curva número 3, inmediatamente Sebastian Vettel le daba un laminazo al campeón de esta carrera, al piloto neerlandés Max Verstappen. Después contra Lewis Hamilton, ahí sí le va a dar con toda la intención en la parte trasera, le pega a este piloto y se tienen que ir. Los que estaban en la clasificación, los primeros de la clasificación, se iban hasta abajo y de ahí empezaron a talachar en esta carrera, que al final, por puntos, Lewis Hamilton se acaba por coronar. Nada más un error aquí, perdone, ese no es el Gran Premio, ese es el de Texas, ese tiene 56 vueltas, pero bueno, en fin, se coronó el señor Lewis Hamilton. La organización igual fue impecable. Sergio Checo Pérez finalizó en la 7ª posición, también dio buena carrera, pero su motor de Force India no le dio para más. ¿Hay hashtag? ¿Hay hashtag? Bueno, entonces el hashtag de esta carrera fue, por supuesto, feliz domingo. Ya estamos listos para recibirte juntos y hacer el mejor evento, por supuesto. México tendrá un gran evento el próximo año 2018, hasta el 2019, ya lo dije, se tiene el contrato, pero muy probablemente este se va a llegar a extender. Y en la Major League Baseball, en la Serie Mundial, el día de ayer, en el Minute Maid Park, estuvo el juego buenísimo. Iba ganando, por supuesto, en la serie los Astros de Houston, pero Cody Bellinger con un par de dobletes, además de que Jade Peterson conectó un palo de vuelta entera de 3 carreras. Con eso, 6 carreras a 2 superó el equipo de los Dodgers de Los Ángeles al equipo de Houston, y con eso emparejó la serie. Ahora, hasta el momento se está jugando el juego número 5, igual en el Minute Maid Park, y ya le acaba de empatar los Astros de Houston. Están emparejados a 7, la parte baja, 0 bolas, 1 strike, 2 outs, y hay un hombre en la segunda almohadilla, y esto hace, por supuesto, que la serie se alargue y sea al menos el 6º juego en el Dodgers Stadium. Y en la Liga MX femenil, increíble la organización que ha tenido desde que creció esta liga con la Copa, y ahora en su torneo fueron 14 jornadas. América fue el líder absoluto, 35 puntos, solo perdió 1. Le va a tocar contra las Chivas, que estuvieron segundos en el grupo número 2. Tigres va a medirse contra Pachuca, partidazos que se van a dar. La goleadora del América, Lucero Cuevas, metió un total de 14 anotaciones, 15 anotaciones en 14 partidos. La cuota goleadora que tiene esta señorita, por supuesto dirigida por Leo Cuellar, quien no la pudo hacer en el fútbol, en la selección mexicana de fútbol. Al menos en este Club del América le está saliendo muy bien. Y hoy, en el cerrojazo de la jornada número 15 en el estadio Nemesio 10, con el calor, por supuesto, infernal, al final el equipo de Morelia, con ese gol de Diego Valdés abajo, no la puede parar el cancerbero Luis García. Trepan hasta el 3er lugar con 26 puntos, mientras que Toluca se queda 7º con 23. Ahí también está emparejado León, está América, pero por diferencia de goles, el equipo de León al día de hoy, el equipo de Morelia, quiero decir, está en la 3ª posición. Al final se cobró un penal que se ataja Sebastián Sosa, el portero. Es un porterazo este uruguayo que acabamos de ver el lance. Lo ataja y después lo mete el equipo de Toluca, pero Chacón dijo que solo se tenía que cobrar el penal y hasta ahí, porque ya se había cumplido el tiempo reglamentario
Buen portero, Sebastián Sosa. Y en los gráficos también, también tenemos el día de ayer el América, partidazo también porque era el primero contra el segundo, al final se queda con los 33 puntos en 14 jornadas, todavía le falta una por disputar. Nery Cardoso la prendía y en el poste pegadita, no puede hacer nada el portero del América, Marchesín, que por cierto, por el otro lado, Hugo González, ex portero del América, qué atajadones se llevó. Y después Áviles Hurtado de penal saca una raya, ya es segundo en la tanda de goleadores de la Liga MX con 9. Mauro Boselli con el doblete que el día de ayer generó. 5-2 le ganó, por cierto, el León a Veracruz. También 6-2 paliza que le dieron. Es el máximo goleador, el futbolista argentino. Y el top 3. Ni Televisa ni TV Azteca tiene este patrocinador. Leche Liconza nos patrocina para los mejores goles. No cae el balón de cabecita y con la parte interna le da el movimiento exacto al balón para que entre. Después también Pepe Macías de las Chivas le pega espectacular al poste y gol. Y después el Chino Silva ni siquiera la ve. El portero argentino. Golazo, golazo el Cruz Azul. Lástima que solo en eso pueden figurar el equipo de la máquina. Ahí sí sabe pitar bien. Bueno, los goles patrocinados por Leche Liconza. Doblete, ¿hay doblete todavía? ¿Hay tiempo? Me dan ganas de sacar el gallo. Bueno, también hablando de fútbol, Irving Lozano, el Chucky, que la sigue rompiendo en la Eredivisie. Hoy su equipo gana 4-2. Mete 2 goles, también genera una asistencia. Jürgen Locadia es el que vemos en pantalla que anota también un golazo. Había metido también un autogol. Y bueno, ya nos salió el gol de el Chucky, pero también la sigue rompiendo. Es el líder de anotaciones en la Liga Eredivisie. Hasta acá la información. Paso con Mary San Pedro.